Our subject is how God sees Y us nuestro tema and deals with us. es cómo I'd like Dios to nos read ve also the y preceding. cómo lidia con nosotros. Y también deseo leer el versículo anterior, el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él, de Cristo, todas las naciones. Esto trata al respecto del final, de esta época presente del mundo, de la existencia del mundo. Porque hay un futuro, de acuerdo a la Biblia, hay un futuro para el mundo. Va a ser destruido, de cierta forma, será rejuvenecido y será reconstruido, y de alguna forma ha hecho mucho más glorioso y maravilloso de lo que vemos ahora, y se le dará características espirituales también, de modo que será un ámbito espiritual y terrenal también, y algunas escrituras nos hacen pensar que será mucho más grande, para que ahí moren para siempre el pueblo de Cristo, el reino de Dios. Y primero Cristo debe venir, en todo su poder y en toda su gloria. Estas palabras vienen después de la parábola de los talentos, que es una especie de parábola comercial, donde el Señor Jesucristo utiliza la analogía del mercadeo, y de que a personas se le da diferentes cantidades de dinero para invertir. El que los emplea o su amo se los da. Entonces invierten ese dinero, por lo menos dos lo invierten de forma sabia y uno pues no lo invierte en absoluto. Y viene su Señor y les juzga de acuerdo a lo que han hecho. Y bueno, no quiero decir que el reino de Dios opera de una forma comercial o de acuerdo a principios comerciales, pero esto indica que vamos a dar cuentas. Necesitamos entonces invertir de forma espiritual para poder conocer la bendición eterna de Dios. Se nos ha dado ciertos talentos, por así decirlo, cierta cantidad de dinero, es decir, lo que quiere decir la escritura con ese talentos. Y se nos dan almas, de hecho. Y depende de lo que hagamos con estas almas, ya sea que lo invirtamos de forma que podamos obtener vida espiritual o no, eso es lo que significa la parábola. Entonces seremos bendecidos o juzgados en el último día de la existencia de esta tierra. Algunas personas dicen, esto es ridículo, esto es una tontería, que este tipo de cosas puedan ser predicadas y proclamadas en esta época es una tontería, dicen algunos. Y yo no quiero escuchar cosas así. Esto es absurdo. Bueno, antes de proceder, déjenme que señale que nosotros creemos cosas muy absurdas. Los seres humanos, si no creemos en Dios, si no respetamos las cosas de Dios en absoluto, pues tal vez no tenemos ningún interés para escuchar la Biblia o el mensaje de la Biblia o a Cristo, pues entonces puedes tener toda certeza que creeremos cosas bastante absurdas. Y yo creo que es obvio hacia dónde me dirijo a partir de aquí. Por ejemplo, nuestra existencia. Nuestra misma existencia, la existencia de este mundo, la existencia de los seres humanos, con todas nuestras capacidades y nuestro sistema emocional, etc. Bueno, puede ser que si tú no crees en Dios, entonces crees que este universo y este mundo en particular y la vida humana, etc., podrían haberse dado tan solo al azar, tan solo por accidente. Tal vez tú crees cosas así, tal vez tú lo crees. Tú crees estas cosas, tú crees que no hay un Dios, no hay creador, no hay diseñador, no hay nada así. Es un accidente, tal vez pienses. Todo sucedió a través de un proceso evolutivo. Tal vez piensas tú que en el siglo XIX fue concebido, que jamás ha sido replicado en ningún laboratorio científico y que no puede ser probado y que está lleno de fallas gigantescas, muchas de las cuales, incluso si tú tuvieras una educación científica,
se te habría ocultado estas faltas, estas fallas. Es sorprendente que incluso en un mundo de ciencia que tenemos hoy en día, no se nos enseña toda la ciencia, y la mayor parte de la ciencia no podemos, no se nos deja ver las faltas que son infranqueables, que destruyen las teorías. Y bueno, un científico en 1960, un profesor de Southampton University, Universidad de Southampton, uno de los principales biólogos del día, dijo lo siguiente: la teoría de la evolución está tan llena de faltas y fallas que solamente existe hoy en día, solo sobrevive porque no hay ninguna otra alternativa a Dios. Así que tiene que existir, tiene que ser promovida, tiene que ser sostenida. Y esta es una razón por la cual existe. Cerramos nuestros ojos y nuestra mente a estos problemas. Por ejemplo, todos los científicos brillantes que han decidido que saben cuán antiguo es el universo, la edad, perdón, de todas las cosas, ellos también han decidido, la mayoría de ellos, o muchos de ellos, que esa gran cantidad de tiempo no es un tiempo suficiente como para acomodar la teoría de la evolución y la escala de tiempo que se requiere. Y estas cosas no las escuchamos, no se nos dicen que una teoría, o más bien un grupo de personas contradice a otro tipo de personas y dice no puede ser, es imposible que la teoría de la evolución sea correcta. Hay muchos sistemas, reacciones químicas, muchas cosas que pasan en la vida biológica, billones de reacciones químicas en todo momento del día alrededor del mundo. Y aquellas reacciones químicas con componentes básicos para la vida, etcétera. Estas cosas son tan complejas y hay unanimidad en el mundo científico, y yo no soy científico, lo sé, pero se sabe que estas cosas no se pueden simplificar. Uno no puede decir, es bastante obvio que esta cadena de reacciones químicas que es requerida para operar un nervio pudo haber evolucionado, pudo haber funcionado de la forma más simple y después hacerse más compleja esa función. Y francamente tienen que decir, de acuerdo a nuestro conocimiento presente, empezó así, empezó como lo vemos ahora, no puede ser simplificado. Y yo solamente estoy mencionando cosas pequeñas, pero hay muchísimos problemas y obstáculos y faltas. Si tú quieres creer que no hay creador y que todo pudo haberse dado a través del azar y que hay una explicación racional, no religiosa, para todo, entonces tú necesitas muchísima fe. Tú tienes que tomar todo eso por fe. No puede ser probado esto, no puede ser replicado, no puede ser entendido. Tú necesitas fe o necesitas tus ojos bien cerrados. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? Bueno, pues porque hay personas que dicen, ¿va a volver Cristo? En estos días ateos, las personas no están acostumbradas a la enseñanza de la Biblia. Ellos dicen, Cristo, quien vino a la tierra unos 2000 años atrás, Él va a volver en poder y gloria. Me suena a una cosa descabellada. Me suena increíble. Bueno, sí, tienes que creerlo por fe, sí. Si tú crees en Cristo es por fe, pero yo no creo que necesitas tanta fe si para creer que un diseñador creó el universo. Y necesitas mucha más fe para creer en el azar y procesos de desarrollo y evolución que no pueden ser probados y que no pueden ser, que no hay un acuerdo en esas cosas. Queridos amigos, tomen estas cosas en serio. Esto es al respecto de tu alma, es al respecto de la vida eterna. Tú tienes un instinto de esta vida eterna enterrado allí en tu constitución. Tienes algo allí intrínseco en ti, y de hecho incluso un temor. Y estas son las cosas que necesitamos tomar muy en serio. Entonces voy a ver el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y les voy a introducir estas palabras en una forma sencilla. El Hijo del Hombre.
¿Quién es el Hijo del Hombre? Bueno, pues es un término que es utilizado bastante en el Antiguo Testamento y comienza en el profeta Daniel como un título mesiánico, como un título para el Salvador venidero, el Mesías venidero, prometido desde el comienzo de la historia bíblica. Es un término para el Mesías, para Cristo, como nosotros diríamos. Y en el Nuevo Testamento parece ser que aparece unas 88 veces. Y habla respecto de Cristo. Es un término que habla de Cristo, porque Cristo en particular escogió ser descrito como el Hijo del Hombre. Bueno, él era el Hijo de Dios, lo sabemos. Eso es clarísimo. Él lo aclara y otros lo aclaran. Él es el Hijo de Dios y él es autenticado como el Hijo de Dios, a través de sus milagros, a través de sus palabras y enunciados, a través de su resurrección y muchas cosas más. Pero el Hijo del Hombre enfatiza su humanidad, que a pesar de que él era el Hijo de Dios, él era divino, evidentemente, él también era un humano. Él tomó un cuerpo humano, él se hizo humano y caminó en la tierra. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios eterno igual con el Padre, Jesucristo, por qué Él se hizo humano? Pues porque los seres humanos necesitaban un representante. Los seres humanos, la raza humana estaba caída y estaba en rebelión en contra de Dios. Había pecado y todo ser humano es un pecador a través de su naturaleza y por elección. Así que necesitamos un representante. ¿Cómo puede haber redención para nosotros? Acuérdense del problema de Dios. Dios es absolutamente santo y absolutamente justo. Él tiene que castigar el pecado. Su ser divino, que no puede cambiar, su ser divino está comprometido con el castigo y la erradicación del pecado y la rebelión. Entonces, ¿cómo puede perdonarnos? Porque su justicia, y Él es Dios, acuérdense, su justicia demanda que seamos castigados y que paguemos el precio del pecado. Es algo tangible, una culpabilidad que tenemos. ¿Cómo será esta culpa erradicada? Bueno, pues el mensaje maravilloso y sorprendente de la Biblia es que Cristo vendría y Él se haría hombre. Y como hombre, Él haría dos cosas. Uno, cumpliría la justicia, viviría una vida perfecta, sin culpabilidad. El único hombre que jamás hizo esto, el único hombre que lo ha logrado. Y después él iría a la cruz del Calvario y sería nuestro representante y clamaría, invocaría a su Padre que derramase sobre él la culpabilidad y el castigo debido a nosotros por toda nuestra culpabilidad. Y eso es lo que pasó en la cruz del Calvario. En cierto sentido, no podemos comenzar a entender nuestro eterno castigo que es debido a nosotros por nuestro castigo. Y si nosotros pertenecemos a Él y si hemos confiado en Él, nuestro eterno castigo fue concentrado, fue comprimido más bien en 6 horas y fue derramado sobre el alma santa de Cristo en la cruz del Calvario. Este es el mensaje de la Biblia, que hay perdón. Dios no puede simplemente perdonar el pecado. Entonces Él mismo tomó el castigo. El Hijo de Dios viene en sorprendente amor y compasión y Él toma el castigo de todos aquellos que confían en Él, de todo su pueblo. ¿Qué mensaje tan sorprendente es este? Entonces el Hijo del Hombre, el término está allí porque Cristo tuvo que hacerse verdaderamente un hombre, un ser humano. Él tuvo que hacerse verdaderamente un hombre para ser nuestro verdadero representante, para poder sufrir el dolor como nosotros tendríamos que haberlo sufrido. Y aún así, Él era Dios, porque solamente Dios podía sostener el castigo y el dolor y la agonía que era debida a todos aquellos que confían en Él y que confiarán en Él. Queridos amigos, estoy seguro que tú entiendes esto. Este es el bosquejo, la esencia,
el fundamento, la base de este mensaje. Cuando el Hijo del Hombre venga, y Él volverá, a través de Él el mundo fue creado, la raza humana cayó. A través de Él, billones de personas, a través de la historia del mundo, pueden ser perdonadas y pueden ser salvas a través de Él. El Hijo del Hombre ha intervenido, queridos amigos. Él es el único, el Hijo del Hombre. Ninguna otra religión principal ni siquiera ofrece un Salvador. Toda religión dice, toda religión falsa dice, la única forma para tener favor de Dios es ganándotelo. Tienes que ganarte el favor de Dios. Y ahí es donde incluso las religiones más grandes caen. Porque nuestro problema es que no podemos ganarnos el favor de Dios. Dios es tan santo y nosotros tan pecaminosos, no podemos lograrlo. Solamente solamente una religión, la fe de la Biblia nos dice la verdad. Sois pecadores y Dios en misericordia ha venido él mismo. Cristo el Hijo de Dios ha venido para ser el Hijo del Hombre, el representante de almas necesitadas y para sufrir y morir en nuestro lugar. Sorprendente amor. ¿Cómo puede ser? Es sorprendente. Verdaderamente, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y cuando pensamos al respecto de esto un poco, este mundo nunca fue diseñado para durar para siempre en su estado presente, no, claro que no. Bueno, uno podría hablar mucho al respecto de esto, pero hay otros que lo hacen de forma muy elocuente. Desde un punto de vista científico o social, este mundo claramente no está diseñado para durar para siempre. Habría problemas en este mundo si durara para siempre, porque no habría recursos, no habría medios de alimentación para la raza humana, todo tipo de cosas se acabarían, y eso lo saben las personas, eso es bien probado. No parece que este mundo haya sido formado y preparado para durar para siempre. Este es un razonamiento para nosotros para que lo pensamos y también razones sociales. Este mundo no puede seguir para siempre. Vemos los diferentes grupos que quieren luchar y tener guerra y siempre los seres humanos están luchando los unos con los otros. Y vemos, por ejemplo, grupos que desean tener guerra y se desarrollan en grandes grupos. Y por un momento era el este y el oeste, pero lo que tenemos ahora son las fuerzas del humanismo en contra de todas las religiones y otras cosas. Hay bloques que se están formando. ¿Para dónde está llevando todo esto? ¿Para dónde está yendo? ¿Cuándo vendrá la siguiente gran guerra? El siguiente gran conflicto. No podemos pensar que ya se terminó y ya no habrá nada más, ya no habrá grandes consecuencias. Claro que las habrá, porque la raza humana siempre crece y nunca deja de ser hostil y nunca deja de dividirse en grupos. Y después podemos recordar las armas de destrucción masiva, que ahora son muy comunes. Y constantemente se nos está diciendo que hay naciones irresponsables que están comenzando el conocimiento y la capacidad para desarrollar estas armas. Y hay muchas bombas sucias por allí que han sido vendidas a diferentes partes del mundo. ¿Qué es lo que va a pasar? Todo permanecerá en el tipo de situación que hemos tenido los últimos 20 o 30 años. Si Cristo no se hubiese determinado a volver, el mundo de todas maneras no duraría mucho tiempo. Ya sea porque se acaban los recursos naturales, o por las tendencias sociales, o por las armas de destrucción masiva. Todas estas cosas están allí. Y bueno, yo no estoy muy interesado en esto, pero el hecho es que esto nos muestra que este es un mundo inestable y no está diseñado y formado por el Creador para permanecer para siempre. Pero Cristo vuelve y dice aquí versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y quiero ir al versículo, a las analogías que tenemos aquí, que es súper interesante. Él vendrá y todos los santos ángeles con él, no en soledad como él vino antes, sino en gran poder, con una muestra inmensa de que es divino y es el Señor.
Entonces se sentarán en su trono de gloria. Y versículo 32. Y serán reunidas delante de él, delante de Cristo, todas las naciones, los ricos y los pobres, los muertos y los vivos, los altos y los pequeños. Es el final del mundo. Todos serán reunidos. Habrá un gran día del juicio, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejas y los cabritos. Unos de un lado y otros del otro. Ovejas y cabras. Qué analogía tan interesante y fascinante. Ovejas. Hay mucho que aprender de esto. Ovejas. Aquellos que le aman y le conocen y dependen de él y que han buscado su perdón y que caminan con él son descritos como ovejas. Y esa es una descripción perfecta. Si pensamos al respecto de las ovejas, muchas veces son animales muy tontos y necios. Así son descritos, como necios, insensatos, tontos. Así somos nosotros. Antes de encontrar al Señor, antes de que el Señor nos convirtiera, somos tan tontos, necios e insensatos. Nuestros valores están muy mal. Las cosas que valoramos son las cosas pasajeras, las cosas que se pudren, envejecen, las cosas que solamente podemos tener y querer por un tiempo, cosas que incluso después despreciamos, cosas incluso que después son muy costosas y no valen todo el esfuerzo y los costos. Las cosas que valoramos son terrenales. Algunas veces son cosas sucias, cosas sucias, que no son sagradas, no son santas. Cuán tontos, necios, insensatos somos y no valoramos lo que es verdaderamente preciosísimo, que hay un Dios en el cielo, que es un Dios perdonador, que podemos venir a Él y encontrarle y conocerle, y podemos tener su amor y su guía y su poder, que podemos tener vida eterna. Eso no es nada para nosotros. Nuestros valores están muy mal. Entonces somos bien descritos como ovejas necias, tontas e insensatas, porque así somos antes de la conversión. Las ovejas se pierden, pero no sabe que está perdida. Está yendo hacia un punto de gran peligro, hacia un abismo, y él no sabe que está yendo hacia allá. Está yendo hacia un lugar donde tal vez habrá animales que le ataquen y la despedacen, y no sabe, y no teme, y no se preocupa. Qué descripción de nosotros antes de la conversión. Yendo, corriendo al infierno y al castigo y al juicio, bien tranquilos. Ah, yo no creo en esas cosas. Sin saber que el mundo a nuestro alrededor, el mundo incrédulo, está contaminándonos constantemente y nos está derrocando. Y tal vez, cuando éramos jóvenes, las personas eran un poco más agradables que lo que pasa ahora. Pero a medida que avanzamos en la vida, somos más corrompidos por las tentaciones, más endurecidos, peor y peor cada vez. Y no nos damos cuenta que esto está pasando, no nos damos cuenta de lo que el mundo nos está haciendo. Estamos siendo procesados y arruinados, tal como las ovejas, sin temor, sin entendimiento del peligro, sin, dar- sin darnos cuenta que era mejor estar ahí en el rebaño, con el cuidado del pastor, siendo guiados a los pastos correctos, siendo cuidados. Ah, no, 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 eso no lo queremos nosotros. Como ovejas tontas, necias e insensatas. Una perfecta descripción de todo ser humano antes de la conversión. No nos podemos defender del demonio y sus tentaciones. La oveja no es capaz de defenderse sola de sus enemigos naturales. Es una criatura patética y está pues condenada. Y así era yo. Y todos nosotros antes de la conversión. Somos engañados por las cosas de este mundo. Somos apartados del Dios Todopoderoso. Y aún así, cuando la oveja es encontrada y traída de vuelta al rebaño, qué criatura tan gentil se dice que es. Y cuán obediente. Y obediente. Y cómo cambia esta oveja cuando está al cuidado del pastor en el rebaño. Es muy diferente que cuando estaba perdida.
Y la oveja es una ilustración de alguien a quien tú le puedes enseñar, alguien que es agradable a Dios, alguien que sigue a Dios. Qué cambio tan grande. Es muy diferente la oveja perdida y la oveja encontrada. Qué descripción. Cuando Dios separará las ovejas de las cabras. No siempre fueron buenas ovejas, pero ahora lo son, porque han sido traídas a Cristo. Y cuando venimos a Cristo, nuestras mentes son abiertas, obtenemos discernimiento espiritual y entendimiento. Obtenemos una nueva naturaleza, una nueva vida. Interacción con el Dios vivo. Le conocemos, oramos a Él. Y Él prueba su fidelidad a nosotros y escucha, responde a nuestras oraciones, nos bendice y nos ayuda. El cambio es muy grande. Mientras que la cabra, bueno, pues tal vez alguna persona aquí ame a las cabras, pero en la literatura, no solamente en la Biblia, sino que otros libros, a las cabras se les da un mal carácter. Y ese es el propósito de esta analogía. La cabra puede ser petulante, puede ser malhumorada y agresiva y difícil, e incluso puede ser muy agresiva. Y la cabra es una ilustración del alma que rechaza a Cristo, que no quiere tener nada que ver con lo espiritual, que solamente tiene desprecio por lo espiritual y en el último día será encontrado como alguien que voluntariamente ha rechazado las cosas de Dios. Entonces esta es la analogía que tenemos aquí. Y el Señor tendrá que separar a toda la humanidad, los unos de los otros, como un pastor divide a sus ovejas de los cabritos, de las cabras. Ahí está la diferencia. En el último día hay personas que son perdonados y hay personas que están corrompidos. Personas que dependen de Cristo solamente para su salvación y le aman. Y hay personas que por completo son rebeldes en contra de Él. Hay personas que creen en Él y hay personas que le ven con desprecio. Hay personas que oran y personas que nunca oran. Las ovejas y las cabras, ¿qué diferencia? Hay personas que adoran a Dios y hay personas que nunca le han agradecido nada a Dios. En lo que ellos respecta, ellos se hicieron ellos solos y se pertenecen a sí mismos. Y cualquier capacidad que puedan tener dicen que es el crédito para ellos por completo. Hay personas que aman a Dios y le sirven y hay personas que solamente se sirven a sí mismos y este mundo presente y no sirven a Dios. Cabras y ovejas, ovejas y cabras, la línea divisoria, la gran diferencia. Y ahí en el versículo 41 dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, las cabras, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Será demasiado tarde, cuando Cristo vuelva. Ya no podremos cambiar. Nuestro estado está fijo. Así como cuando morimos, morimos antes de que Él venga, si es que es así. Entonces somos reservados para ese gran día del juicio. Estamos allí reservados para ese día del juicio. Y tenemos que confrontar a Cristo, no como un Salvador, sino como un juez. Amigos, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos tendría que juzgar? Pues debido a nuestro pecado, queridos amigos, porque hemos ofendido a Dios. Casi cada momento de nuestra vida le hemos ofendido y hemos roto sus leyes y no le queremos obedecer y no queremos servirle y tampoco adorarle y tampoco queremos aprender al respecto de él, pero los pecados que cometemos, rompemos los mandamientos de Dios y todos sus estándares que él requiere de nosotros. Si tú nunca has buscado el perdón de Dios, entonces tienes que ser juzgado por todas esas cosas. Frecuentemente le digo esto a las personas desde el púlpito, o a veces, y recuerda, consideremos el pecado y cuánto hemos pecado. No podemos contar el número de pecados que tenemos. Hay un escritor de himnos, frecuentemente cantamos sus himnos. Augustus Toplady del siglo XVIII, él durante años era editor de una revista que circulaba bastante en sus días. Era un predicador y se llamaba La Revista del Evangelio. Hay una edición
de la revista del Evangelio, donde tiene un artículo al respecto de la deuda nacional. Y cuando escribió en aquel siglo, la deuda nacional era tan grande, es incalculable hoy en día, pero era tan grande que no había esperanza en aquel entonces de que se pudiera pagar. Y él dice algo así: la deuda nacional, no hay suficiente dinero para pagarla. La más grande moneda en el reino, ya no recuerdo exactamente qué era. Si tuviéramos suficientes monedas como esa, alguien ha calculado esto, y tomáramos un carruaje que pudiera tener suficiente cantidad de estas monedas y lo llenásemos con todas estas monedas y alineáramos muchísimas carretas. Alguien hizo las matemáticas para todo esto, desde cierto punto de la nación hasta otro punto, lleno de esas monedas que no teníamos de hecho. De todas maneras, no se podría pagar ni siquiera una décima parte de la deuda nacional. Y eso era en el siglo XVIII, si ustedes quieren. Y después de escribir este artículo tan interesante, Toplady tiene un subencabezado y se llama Una mejoría espiritual de lo anterior. Eso es lo que escribe. Es exactamente lo mismo con nuestro pecado. Y él comienza a hacer unos cálculos. Si tú pecas en contra de Dios, una vez cada 2 minutos, ¿una vez cada 2 minutos solamente? Bueno, eso es generoso. Estamos en un estado de pecado en todo momento. Si yo soy orgulloso, este es un estado, una condición en la cual estoy. Está en mí esta condición. Y este carácter de orgullo está allí en todo momento presente. Y a Dios no le agrada esto. Y piensa, si yo soy una persona hostil, que hiere, que es violento, lo que sea, el pecado está ahí, está en ti. Entonces, el decir solamente pecamos una vez cada 2 minutos es muy generoso. En el sentido de que es menos de lo que tendría que ser. Y después el cálculo va tantos pecados cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Y comenzamos el reloj cuando tienes más o menos unos 15 años para ser incluso más generosos. Y lo tienes cuando tienes 70. Y la suma es inmensa, es astronómica, la deuda de pecado. La cantidad de pecados. ¿Qué esperanza hay ahí entonces? ¿Qué esperanza hay para nosotros para que podamos merecer o ganar la misericordia de Dios en la salvación? Y entonces procede Toplady con su razonamiento. Cristo tiene que venir y Él tiene que morir por todo ese pecado. Todo lo que hemos hecho, todo lo que somos, todas las consecuencias, todos aquellos a quienes hemos herido, Cristo tiene que pagarlo. Eso es sorprendente, amor. Amor sorprendente, que Él nos amara tanto como para estar listo a atravesar todo eso por nosotros. Y Toplady termina su artículo con la primera aparición de un poema que se hizo un himno muy llamado Roca de la eternidad, permite que me esconda en ti, que el agua y la sangre que fluye de tu costado sea del pecado la doble cura. Límpiame de su culpabilidad y poder. Eso es lo que necesitamos, la sangre del Calvario, el amor y el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Esta es la única forma a través de la cual nuestro pecado puede ser cancelado y pagado. Y entonces podemos ser perdonados. Mi tiempo se terminó, amigos. Esto es al respecto del juicio, al respecto del final de los tiempos, pero para mí, sobre todo, trata al respecto de la misericordia disponible de Dios y su prontitud de perdonarnos y absolvernos y nuestra necesidad de venir a Él y arrojarnos a sus pies y confiar en Cristo Jesús y en lo que Él ha hecho y pedir su perdón. Vas a estar ante Él un día, como una oveja o como una cabra, como una persona transformada, perdonada por Cristo y bendecida por Él, o como uno
o una persona que lucha en contra de Él hasta el último aliento que tengas. Ven a Él, querido amigo, amiga, lo que hará en ti y por ti y a ti es tan maravilloso. Está más allá de lo que el lenguaje puede describir. Ven a Cristo, confía en Él, arrepiéntete de tu pecado, confía en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, entrega tu vida a Él, y entonces serás de Él. Oremos juntos. Padre Celestial, amoroso, recuérdanos a todos esta noche, ayúdanos. Señor, no nos permita, Señor, irnos por nuestro camino y estar absortos, Señor, por otras cosas. Concede, Señor, que podamos tener gran preocupación al respecto de nuestra alma. Concédenos, Señor, que podamos venir a Cristo, el único Salvador, y podamos encontrarle. Bendícenos en nuestras vidas, en nuestras almas. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.